Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Como siempre me siento muy feliz de compartir un poquito de mi mundo, de mis descubrimientos y de esas cositas que tanto me apasionan. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que sinceramente me tiene completamente fascinada. Un tema que habla de amor, de conexiones profundas, de algo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Andy y Kerem Bürsin. Y no cualquier historia, no. Una historia de amor eterno, un vínculo inquebrantable. Así es, hoy vamos a explorar el universo de esta pareja que nos ha robado el corazón a muchos. Vamos a desmenuzar con mucho cariño y respeto ese amor eterno del que tanto se habla. ¿Realmente existe? ¿Qué significa? Y sobre todo, ¿cómo se manifiesta en la relación de Ander Cel y Kerem Bürsin? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de análisis, de momentos emotivos, de datos interesantes y por supuesto de mi humilde opinión sobre todo esto. Pero antes de empezar a sumergirnos en este fascinante mundo, quiero recordarles algo que para mí es súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo, y así no se pierdan ninguna de nuestras pláticas. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo con ustedes mi pasión por estos temas. Así que, por favor, suscríbanse. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí. Empecemos. La historia de Andy y Kerem, o Andy y Kerem, su amor es eterno, un vínculo inquebrantable. Empecemos por el principio. Todos recordamos cómo se conocieron, en el set de la exitosa serie turca Sen Kalkapm, que en español conocemos como Love is in the air, o ¿será que es amor? Fue precisamente en ese ambiente, en medio de escenas románticas y largas jornadas de trabajo, donde la chispa saltó. De la ficción a la realidad, del guión a la vida misma. Y aunque al principio, como suele pasar, hubo mucha especulación, muchos rumores, finalmente se confirmó lo que muchos esperaban: Andy y Kerem eran pareja. Y ahí es donde la magia comenzó a materializarse para el público. La química que veíamos en pantalla se reflejaba en sus interacciones fuera del set: fotos juntos, vídeos, declaraciones. Todo apuntaba a una conexión muy especial. Y no solo eso, sino que la forma en la que se relacionaban, la manera en la que se miraban, la ternura que emanaba de sus acciones, parecía ir más allá de un simple romance. Era en muchos sentidos el reflejo de un amor profundo, de una admiración mutua y de un respeto que trascendía lo superficial. Ahora, cuando hablamos de amor eterno, es fácil caer en clichés. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es una fantasía romántica? ¿O es algo que se puede construir y mantener a lo largo del tiempo? Yo creo que en el caso de Andy y Kerem, se manifestaba en varios aspectos clave. Primero, la complicidad. La complicidad es la base de cualquier relación duradera. Es entenderse con una mirada, saber lo que el otro necesita sin que tenga que decirlo, reírse de los mismos chistes, compartir los mismos silencios. Y en el caso de ellos, esa complicidad era evidente. Se notaba en la forma en que se comunicaban, en la manera en que se complementaban, en la naturalidad con la que se desenvolvían juntos. La complicidad es una de las piedras angulares que sustentan un vínculo fuerte. Era palpable en sus entrevistas conjuntas, donde a menudo se adelantaban a las respuestas del otro, completando frases o compartiendo miradas cómplices. Esa conexión, esa capacidad de entenderse sin palabras, es un tesoro invaluable en cualquier relación. Recordemos las innumerables fotos y vídeos donde sus miradas se cruzaban, revelando una conexión que trascendía lo verbal. Esa complicidad se construye a través de la experiencia compartida, de la confianza mutua y del entendimiento profundo de las necesidades y deseos del otro. Es un lenguaje secreto que solo los involucrados pueden descifrar, y en el caso de Andy y Kerem, ese lenguaje era muy evidente para quienes los observábamos. Segundo, el respeto mutuo. El respeto es fundamental. Respetar las decisiones del otro, sus sueños, sus aspiraciones, su individualidad. Y ellos, a pesar de ser dos personalidades fuertes y con carreras exitosas, siempre se mostraron respeto. Siempre se apoyaron en sus proyectos, celebraron sus logros y se acompañaron en los momentos difíciles. El respeto es un pilar fundamental para construir una relación sólida y duradera.
En el mundo del espectáculo, donde la competencia y las presiones externas pueden ser intensas, mantener el respeto mutuo es un acto de fortaleza y madurez. Hande y Kerem demostraron que es posible construir una relación basada en la admiración y el apoyo, incluso cuando ambos tenían carreras exitosas y agendas ocupadas. El respeto se manifestaba en la forma en que hablaban el uno del otro en las entrevistas, en la manera en que celebraban sus logros individuales y en el apoyo que se brindaban en los momentos de dificultad. Era evidente que valoraban las opiniones y los deseos del otro, y que se esforzaban por comprender sus necesidades y aspiraciones. Tercero, el apoyo incondicional. El apoyo incondicional es estar ahí para el otro sin importar qué. Es ser un refugio, un confidente, un compañero de vida. Y Hande y Kerem se brindaban ese apoyo. En momentos de éxito y de fracaso, siempre estuvieron el uno para el otro. Se sostenían, se animaban, se impulsaban. El apoyo incondicional es el pegamento que une a dos personas en las buenas y en las malas. Este aspecto es crucial para cualquier relación que aspire a ser duradera. El apoyo incondicional no se limita a celebrar los éxitos, sino que se extiende a estar presente en los momentos de debilidad, de duda y de dificultad. Hande y Kerem demostraron que estaban dispuestos a ser el refugio del otro, a ofrecer su hombro para llorar y su aliento para seguir adelante. Se animaban mutuamente, se impulsaban a perseguir sus sueños y a superar los obstáculos que se presentaban en el camino. Ese apoyo incondicional es un testimonio de la profundidad de su amor y de la solidez de su vínculo. Cuarto, la capacidad de superar adversidades. La vida no es un cuento de hadas, y las relaciones tampoco. Habrá momentos difíciles, desafíos, obstáculos. Y la clave está en cómo se enfrentan esos desafíos. En el caso de Hande y Kerem, a pesar de las presiones mediáticas, de los rumores, de los obstáculos que se presentaron en el camino, siempre intentaron mantener su amor a flote. Siempre lucharon por su relación. La capacidad de superar adversidades es una señal de un vínculo fuerte y resiliente. El mundo del espectáculo es conocido por ser despiadado. Las presiones mediáticas, los rumores infundados y la constante exposición pública pueden ser devastadores para cualquier relación. Hande y Kerem enfrentaron estos desafíos con entereza y determinación. Se mantuvieron unidos frente a las críticas, los chismes y las especulaciones. Protegieron su relación de las influencias externas y se centraron en el amor que sentían el uno por el otro. Esa capacidad de superar las adversidades es un testimonio de la fuerza de su vínculo y de su compromiso mutuo. No se dejaron vencer por las dificultades, sino que las enfrentaron juntos, fortaleciendo su relación en el proceso. Quinto, la admiración recíproca. La admiración es un sentimiento muy poderoso. Es admirar las cualidades del otro, valorar su talento, reconocer su belleza. Y en el caso de Hande y Kerem, esa admiración era evidente. Se notaba en la forma en que se miraban, en la manera en que se elogiaban, en el cariño que se profesaban. La admiración es el combustible que alimenta el amor y lo mantiene vivo. La admiración es un ingrediente esencial en cualquier relación. Es la capacidad de ver y valorar las cualidades del otro, de reconocer su talento, su belleza y su singularidad. Hande y Kerem demostraron una profunda admiración mutua. Se elogiaban públicamente, se miraban con una mirada llena de ternura y respeto, y se expresaban cariño de manera constante. Esa admiración se manifestaba no solo en sus palabras, sino también en sus acciones. Se apoyaban en sus proyectos, celebraban sus logros y se sentían orgullosos del éxito del otro. Esa admiración recíproca es lo que mantenía viva la llama del amor y lo que les permitía disfrutar de una relación plena y satisfactoria. Es un recordatorio de que el amor no solo es pasión, sino también admiración y respeto. Ahora, quiero hacer una pausa para hablar de un tema delicado, la ruptura. Como todos sabemos, lamentablemente la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y es algo que como fans nos entristece. Sin embargo, es importante respetar sus decisiones y entender que a veces, las relaciones cambian, evolucionan y eventualmente terminan. Pero, ¿significa esto que su amor eterno fue una mentira? Absolutamente no. Yo creo que el amor es eterno en el sentido de que el impacto que dos personas tienen en la vida del otro permanece para siempre. La experiencia, el aprendizaje, los recuerdos, todo eso queda grabado en la memoria y en el corazón. Y a pesar de la ruptura, creo que el cariño, el respeto y la admiración entre Hande y Kerem siguen existiendo.
Es fundamental comprender que el final de una relación romántica no invalida el amor que existió entre dos personas. El amor deja una huella imborrable en nuestras vidas, una serie de recuerdos, experiencias y aprendizajes que nos transforman para siempre. En el caso de Hande y Kerem, su amor fue una experiencia valiosa que les permitió crecer como personas y como profesionales. A pesar de la ruptura, el cariño, el respeto y la admiración que se tenían mutuamente seguramente siguen existiendo, manifestándose en la forma en que se han comportado después de su separación y en la forma en que han hablado el uno del otro. De hecho, recientemente hemos visto algunos indicios de una posible reconciliación, de una amistad que perdura. Y aunque no sabemos qué depara el futuro, lo importante es que ambos siguen adelante con sus vidas, con sus carreras, y que mantienen una relación respetuosa y cordial. La posibilidad de que Hande y Kerem mantengan una amistad después de su ruptura es un testimonio de la madurez y el respeto que se tienen mutuamente. Aunque el amor romántico haya terminado, el cariño y la admiración pueden perdurar, dando lugar a una amistad que trasciende las circunstancias. El hecho de que ambos sigan adelante con sus vidas y sus carreras, y que mantengan una relación respetuosa y cordial, demuestra que han logrado superar la ruptura de manera saludable y que han priorizado el bienestar del otro. Y es que al final, el amor eterno no tiene que ser necesariamente un amor romántico. Puede ser un amor que se transforma, que evoluciona, que adopta otras formas. Puede ser la amistad, el respeto, la admiración, el cariño. Y en el caso de Hande y Kerem, yo creo que ese amor eterno se manifiesta en la huella que dejaron el uno en la vida del otro. Es importante expandir nuestra definición de amor eterno. No siempre se trata de un amor romántico que dura para siempre. A veces el amor evoluciona y se transforma en otras formas, como la amistad, el respeto, la admiración y el cariño. En el caso de Hande y Kerem, su amor dejó una huella imborrable en sus vidas. Se transformaron, aprendieron y crecieron juntos. Esa huella, ese impacto, es lo que define su amor eterno, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es un amor que se manifiesta en los recuerdos compartidos, en los aprendizajes adquiridos y en el cariño que se tienen mutuamente. Además, en sus proyectos individuales, podemos ver las secuelas positivas que dejó su relación. Hande cada vez más segura de sí misma y triunfando en su carrera actoral, demostrando que el amor propio es un pilar fundamental. Kerem consolidándose como un actor de renombre internacional, dedicándose a causas sociales y demostrando una gran madurez personal. La relación entre Hande y Kerem no solo tuvo un impacto en sus vidas personales, sino también en sus carreras profesionales. Hande ha demostrado una mayor confianza en sí misma, consolidándose como una actriz talentosa y exitosa. Ha aprendido la importancia del amor propio y la independencia. Kerem, por su parte, se ha convertido en un actor de renombre internacional, utilizando su plataforma para promover causas sociales y demostrar una gran madurez personal. Ambos han crecido como individuos, y ese crecimiento se refleja en sus proyectos y en su forma de relacionarse con el mundo. La huella que dejaron el uno en la vida del otro ha sido positiva y ha contribuido a su desarrollo personal y profesional. ¿Por qué creo que esta historia de Hande y Kerem es importante? Porque nos enseña que el amor puede ser muchas cosas. Que puede ser efímero, duradero, transformador, pero siempre valioso. Nos enseña a respetar las decisiones de los demás, a celebrar el amor en todas sus formas, y a entender que el amor, en sí mismo, es una fuerza poderosa que puede cambiar el mundo. La historia de Hande y Kerem es importante porque nos ofrece una lección valiosa sobre el amor. Nos enseña que el amor puede ser muchas cosas, efímero, duradero, transformador, pero siempre valioso. Nos invita a respetar las decisiones de los demás, a celebrar el amor en todas sus formas y a entender que el amor es una fuerza poderosa que puede cambiar el mundo. Su historia nos recuerda que el amor no siempre es perfecto, pero que siempre es una experiencia valiosa que nos permite crecer y evolucionar como personas. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos platicado. Hemos explorado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando cómo su relación, surgida en el set de Love is in the Air, se convirtió en un fenómeno mediático. Hemos examinado los elementos que, a mi parecer, definen su amor eterno: la complicidad, el respeto mutuo, el apoyo incondicional, la capacidad de superar adversidades y la admiración recíproca. Y hemos reflexionado sobre el significado del amor, más allá de los estereotipos románticos, destacando la importancia del crecimiento personal y el respeto mutuo, incluso después de una ruptura.
En resumen, hemos analizado la historia de amor de Hande y Kerem, desde su encuentro en el set de Love is in the Air hasta su separación. Hemos explorado los elementos que, en mi opinión, definen su amor eterno: la complicidad, el respeto mutuo, el apoyo incondicional, la capacidad de superar adversidades y la admiración recíproca. Finalmente hemos reflexionado sobre el significado del amor, más allá de los estereotipos románticos, destacando la importancia del crecimiento personal y el respeto mutuo. O incluso después de una ruptura. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención y por su pasión por este tema. Me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones y, sobre todo, escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Creen en el amor eterno? ¿Qué les pareció este vídeo? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias. Me encanta leerlos. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y conocidos para que más gente conozca la historia de Hande y Kerem, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparo con mucho cariño. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.